Hermanos, muy buenos días. El día de hoy, hermanos, estamos ya arrancando un nuevo día, hermanos, y también ya llegando a nuestro fin de semana. Estamos muy agradecidos con Dios, hermanos, por todo lo que Él ha hecho por nosotros esta semana, hermanos. Gracias, siempre hay que dar gracias a Dios, hermanos, por su cuidado, su protección, su provisión, sus bendiciones también, hermanos, para con nosotros. No hay nadie como nuestro Dios. En esta mañana, hermanos, les quiero compartir una porción de la palabra de Dios en el libro de Nahum, capítulo 1. El tema que les quiero compartir, hermanos, hoy es una pregunta. ¿Quién es Dios? Tal vez es una pregunta que muchos de nosotros podemos hacernos, pero en este pasaje Nahum nos va a mostrar dos cosas acerca de Dios. Y número uno, que Dios es un Dios que aborrece el pecado, que aborrece la maldad. Y número dos, que Dios es un Dios bueno, que ayuda y es de bendición para los que creen en Él. Entonces, hermanos, lo primero que vamos a ver es que Dios, hermanos, es un Dios que aborrece el pecado y aborrece la maldad que mora en cada uno de nosotros, hermanos. Y es por eso que también llega un punto en el que castiga al pecador porque aborrece su pecado. En el versículo 2 del libro de Nahum, capítulo 1, dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. ¿Quiénes son enemigos de Dios, hermanos? Los enemigos de Dios son aquellas personas que viven en pecado. Los enemigos de Dios, hermanos, son aquellas personas que pecan y no buscan al Señor en ningún momento. Esos son los enemigos de Dios, y Dios está enojado a causa del pecado que mora en la vida de las personas, que lleva a estas personas a hacer lo malo delante de Él. Entonces, en el versículo 3 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Dios no tiene por inocente al culpable. Dios es una persona que castiga al pecador por culpa de su pecado. Nuevamente, entonces, te das cuenta, nuevamente, estos pasajes nos muestran, hermanos, que Dios es un Dios que aborrece el pecado. Es un Dios, hermanos, que es celoso a causa del pecado que mora en las personas. Es un Dios vengador, es un Dios que se enoja a causa del pecado, hermanos, que mora en cada uno de nosotros, y no tiene por inocente al culpable. Después el versículo 6 dice: ¿quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se llenen las peñas. Hermanos, cuando Dios derrama su ira, no hay nadie o no va a haber nadie que se mantenga en pie. Y todo esto, hermanos, tú puedes ver aquí a un Dios que se enoja, a un Dios que castiga, a un Dios que derrama su ira, y todo esto a causa del pecado, hermanos, que mora en la vida de cada una de las personas. Y es por eso, hermanos, que número uno, nuestro Dios es un Dios que aborrece el pecado. Nuestro Dios es un Dios, hermanos, que castiga el pecado y castigará también al pecador si no se arrepiente. Pero en el versículo 7, hermanos, podemos ver algo muy hermoso en medio de todo esto. Y dice el pasaje: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Algo bonito de nuestro Dios, hermanos, es que no solo es un Dios que aborrece el pecado, sino que es un Dios bueno. Es un Dios bueno, hermanos. Un Dios bueno que perdona al pecador, que en su bondad, hermanos, Él perdona y da una nueva oportunidad al pecador que se acerca a Él arrepentido. Por eso, hermanos, nosotros debemos de acercarnos a nuestro Dios en arrepentimiento, en fe, para buscar de Él su perdón, porque Él es bueno, hermanos. Dentro de todo, hermanos, Dios es un Dios bueno, y Él está dispuesto a perdonar al pecador que se acerca a Él arrepentido. Y no solo eso dice, sino también es fortaleza en el día de la angustia. Dios, hermanos, es nuestra fortaleza. En momentos de angustia, de preocupación, de caos en nuestra vida, cuando nos acercamos al Señor, Él es nuestra fortaleza. Él nos cuida, Él nos protege, Él nos ayuda a los que creemos en Él, a los que ponemos nuestra confianza en Él. Y al final dice: conoce a los que en Él confían. Hermanos, Dios nos conoce. Si tú has puesto tu fe en el Señor, déjame decirte algo, hermanos. Dios te conoce a ti, y porque te conoce, hermanos, Él ya no te va a castigar. Y porque te conoce, hermanos, Él ya no te va a dar el castigo que merecemos a causa del pecado, sino, hermanos, nos va a dar algo
que no merecemos, que es la salvación, la vida eterna, el perdón de pecados. Entonces, hermanos, Él nos conoce. Él conoce a los que confían en Él. Por eso, hermanos, confía en el Señor. Es mejor confiar en Dios, hermanos. Deja atrás tu pecado, porque si sigues viviendo en pecado, si andas en pecado, vas a conocer al Dios que castiga al pecador. Vas a conocer al Dios que se enoja contra el pecado, al Dios que tiene algo preparado para el pecador. Pero si tú pones tu fe en el Señor, vas a conocer a este Dios bueno, a este Dios, hermanos, que está presto para perdonar tu pecado. Hermanos, acércate a Cristo, acércate al Señor, acércate a Dios arrepentido, pídele perdón y Él no te lo va a negar, Él te va a perdonar. Hermanos, Dios es un Dios que aborrece el pecado, pero también es un Dios bueno que perdona al pecador que se acerca a Él arrepentido. Entonces acércate al Señor arrepentido, pídele perdón y Él te va a perdonar, Él te va a salvar. Espero que haya sido de bendición, hermanos, este devocional. Les animo a seguir adelante, a que sigamos conociendo más a nuestro Dios y de esa manera podamos nosotros rendirle nuestra vida por completo a Él. Sigue adelante, hermano, no te rindas, sigue buscando a Dios. Espero que tengas un excelente día hoy, hermanos. Bendiciones.